Bien, bueno, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Yo quería plantear una conversación o iniciar una especie de debate sobre aquellas cosas que se han ido compartiendo y mencionando sobre el Acuerdo de Escazú desde una perspectiva del derecho internacional. Yo no tengo una especialidad en el derecho ambiental, mi especialidad es el derecho internacional. Entonces, lo que yo quiero hacer es ir repasando con ustedes algunas cosas que se han mencionado sobre el acuerdo, que se dice que el acuerdo hace y que yo, desde mi expertise, considero que no son exactas. Eh, entonces, lo primero que quiero discutir y que quiero plantear es cuál es el propósito del acuerdo. ¿Qué es lo que este acuerdo busca hacer una vez que esté en vigencia? Y la respuesta está en el artículo 1, lo tienen en la diapositiva, que voy a resumir bien fácil. Es garantizar la implementación plena y efectiva de tres derechos: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. ¿Y qué significa eso? Porque se ha dicho muchas cosas que este acuerdo busca hacer. Bueno, en verdad significa establecer estándares para saber qué cosa cuenta como acceso a la información, participación y justicia y qué cosa no. Imaginemos una legislación que no garantiza el acceso a la información. Pues sería una ley que dice los ciudadanos del Perú tienen derecho a acceder a la información, pero aquí está una lista de 100 limitaciones que en la práctica hacen que los peruanos no puedan acceder a la información. Esa norma no garantizaría la implementación plena y efectiva del acceso a la información, ¿no? Este tipo de estándar es lo que el Acuerdo de Escazú busca hacer. El acuerdo busca fijar estándares mínimos para que la población pueda acceder a la información, participar en la toma de decisiones y quejarse si es que considera que algo está mal hecho. Esto es, de hecho, no es nada revolucionario. Esto es algo que el Congreso hace bastante bien. El Congreso cuelga todos sus proyectos de ley en la página web del Congreso, permite a los ciudadanos presentar opiniones sobre estos proyectos, y si es que el Congreso aprueba un proyecto de ley que se considera atenta contra un derecho fundamental o que es inconstitucional, hay mecanismos en la justicia peruana para revertir eso, o sea, un amparo, lo que sea, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Es el mismo principio que esto que hace el Congreso, pero aplicado a materias ambientales. Entonces, ¿cómo se logra esta garantía, esta garantización? Pues con la labor del Congreso, ¿no? Asegurando que la legislación peruana eh, eh, permita, es una obligación de legislar, de garantir, no se refiere a proyectos específicos de medio ambiente, ¿no? De hecho, por eso me parece muy importante, escuchaba al presidente Trujillo mencionar que la OEFA ha dicho que no puede participar en estos debates porque el acuerdo de Escazú no trata sobre fiscalización ambiental. Estoy totalmente de acuerdo con la OEFA. El acuerdo no trata sobre fiscalización de un proyecto específico. Trata sobre estos tres derechos bien concretos. Entonces, si esto es lo que el acuerdo hace, ¿qué cosa se ha dicho que el acuerdo hace y no hace? Pues bien, lo primero que el acuerdo no hace es partir el territorio del Perú y quitarnos soberanía sobre el Amazonas, ¿no? He visto muchas afirmaciones de este tipo, incluso he visto este mapa que estoy poniendo aquí en la presentación, donde el Perú aparece cortado por la mitad, en donde todo lo que es verde está fuera de nuestro alcance porque ya no es parte de nuestra soberanía. Esto creo que es importante mencionar, no es cierto. Y voy a entrar en detalle sobre cómo y por qué. Otra cosa que el acuerdo no hace es instaurar una especie de revolución en el Perú o de lograr que intereses subalternos obtengan mayor poder para que inicien una revolución con objetivos subalternos, ¿no? Tampoco. Y voy a entrar en detalle sobre por qué no. El propósito del acuerdo no es ser una influencia oscura en la legislación nacional, es simplemente garantizar tres derechos en particular. Entonces, permítanme ahora entonces explicar por qué esto es así, cuáles son esas cosas que el acuerdo no hace. Lo primero, y quizás más mediático que se ha dicho, es que el acuerdo de Escazú pone en riesgo nuestra soberanía sobre el Amazonas. Es bien difícil, como los miembros de la comisión sabrán, demostrar que algo no existe. Pero por lo menos si uno revisa el texto del acuerdo, la palabra Amazonía
ni siquiera figura en el texto del acuerdo. Y he visto que hay otros profesores de Derecho Internacional que han planteado que vía el Acuerdo de Escazú se va a hacer que la Amazonía peruana sea patrimonio común de la humanidad, como la Antártida. El término patrimonio común de la humanidad no existe, no está en el Acuerdo de Escazú. También he visto que se habla de que vamos a estar a la merced de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a hablar un poquito más de esto en un segundo. Pero el término en sí tampoco está en el Acuerdo de Escazú. Entonces, cuando alguien les mencione que la Amazonía está en peligro, yo sugeriría que pregunten en qué artículo, en qué texto. No en base a cuál interpretación, no en base a cuál sospecha, en base a qué artículo, porque yo no lo veo. Recordemos que el propósito del acuerdo es garantizar 3 derechos. Ninguno de esos derechos se refiere a la soberanía del Perú sobre la Amazonía. Segunda cosa que he visto que se ha dicho es que la definición de público es peligrosa. Cuando el acuerdo habla de la participación del público, en realidad es un estratagema para que los países vecinos o los países que no quieren lo mejor para el Perú se inmiscuyan en nuestra política nacional para lograr ciertos objetivos oscuros. Para mí, esta idea no es cierta. La definición de participación pública o público en el acuerdo es bastante estándar. Está ahí en el PowerPoint. Dice, por público se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales, si son personas naturales, o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Entonces, un Estado, Chile, Bolivia, no está sujeto a la jurisdicción nacional del Estado parte, ni es nacional del Estado parte, en este caso Perú. Entonces no hay ningún riesgo de que un país se pueda inmiscuir a través de esta definición de público en los asuntos internos del Perú. El acuerdo, de hecho, no cambia las reglas a través de las cuales se regulan las ONGs de desarrollo en el Perú. Entonces, nada que se puede hacer ahora va a cambiar una vez que se apruebe el acuerdo. Entonces, si el temor es que un Estado enemigo va a crear una ONG enemiga, pues el problema no es Escazú. El problema es otro. Si la preocupación son las ONGs, la preocupación no pasa por impedir la aprobación del Acuerdo de Escazú. De la misma forma que si la preocupación es perder la soberanía sobre el Amazonas, la preocupación no es con aprobar el Acuerdo de Escazú. Es otra preocupación. Habrá que ver cuál es la raíz de esa preocupación, pero no pasa por impedir la ratificación de este acuerdo. Y esto es un criterio común, esta idea de que hay un temor que el acuerdo va a hacer algo que no hace. El acuerdo tampoco amplía la jurisdicción de la Corte Interamericana. He visto por ahí que hay opiniones que dicen que vamos a estar sometidos a infinidad de casos ante la Corte Interamericana. Bueno, pero el acuerdo no crea nuevos procedimientos judiciales. Lo que los ciudadanos peruanos pueden hacer ahora, lo van a poder seguir haciendo después de la aprobación del acuerdo. Y los peruanos ya podemos denunciar al Estado ante el sistema interamericano por temas relacionados con acceso a la información, participación política y acceso a la justicia. El acuerdo solamente obliga al Perú a garantizar que estos derechos cumplan con determinado estándar, que no sean una ley en el aire, que tengan contenido de verdad, ¿no? Entonces, si la preocupación es estar a la merced del sistema interamericano, la preocupación es otra. Ese es otro debate, que el Congreso podrá tenerlo en su momento, pero no a raíz de impedir que se apruebe este acuerdo. El sistema interamericano, en todo caso, es complementario a la justicia nacional. Uno solo llega a él cuando la justicia del Estado, la justicia del Perú, falla. Y si el acuerdo busca fortalecer estos derechos de acceso a la justicia, pues nos hará tener menor necesidad de acudir a la justicia internacional. Si el acuerdo es exitoso, si el acuerdo es exitoso, habrá menos necesidad de acudir al sistema interamericano, no más. ¿Bien? Entonces, de nuevo, si el problema es la Corte Interamericana, la preocupación no pasa por impedir que el acuerdo se apruebe. Igual sucede con esta idea de que el acuerdo nos coloca a merced de otros países, porque hay una cláusula que indica que para cualquier controversia, los estados parte pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia. Pero esta cláusula es bastante estándar. Gran número de tratados internacionales tienen cláusulas de solución de controversias en donde se escoge la Corte Internacional de Justicia como solución de controversias para interpretar ese tratado, ¿no?
Y si leemos el texto, la jurisdicción no es obligatoria. Dice, cuando una parte firme, ratifique o acepte o apruebe el presente acuerdo, o en cualquier momento posterior a él, podrá indicar por escrito. No deberá, podrá. Ahora, ¿por qué no es un problema, incluso si fuese obligatorio? Porque la obligación que el Perú asume con el acuerdo es asegurar, mediante legislación, que sus leyes cumplan determinados estándares. Entonces, ¿cuál es la obligación, cuál es la promesa que el Perú le hace a los otros miembros del acuerdo de Escazú? Que su ley cumplirá con esos estándares. Entonces, el problema que podría haber entre el Perú y otro país no es si el proyecto de inversión en la minera X está bien hecho, es si es que la legislación peruana garantiza adecuadamente los derechos del acuerdo. Y realmente un país va a ir a la Corte Internacional de Justicia a gastar millones de dólares para asegurarse que la ley peruana cumpla con estos estándares, y yo asumo que lo van a cumplir, porque, digamos, por eso tenemos el Congreso y por eso tenemos las instituciones que tenemos. Yo no veo un riesgo específico de que terminemos en la Corte Internacional de Justicia por este tipo de cosas. Pero aún así lo existiera, el Perú ya acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia desde el año 2003, independientemente del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque el Perú quería acudir a la Corte Internacional de Justicia para su proceso de límites con Chile. Entonces firmamos una declaración en donde decimos que cualquier Estado que tenga un problema jurídico con el Perú puede demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia. De forma acertada, creo yo. Entonces, si el Perú mañana, no después de aprobarse el acuerdo de Escazú, mañana empieza a tirar basura tóxica en el Titicaca y le crea un problema ambiental a Bolivia, Bolivia ya puede iniciar un proceso ante el Perú, ¿no?, para discutir esta controversia en la Corte. No se necesita el acuerdo de Escazú para que eso suceda. Entonces, al igual que con los otros problemas, si la preocupación es, estamos a la merced de otros países con la Corte Internacional de Justicia, la preocupación es otra. No es con el acuerdo, es con otro asunto. Es una tendencia que se va repitiendo, si me dejo entender. Entonces, ¿qué cosa hace el acuerdo? Bueno, hace lo que el Congreso ya hace, como digo, con los proyectos de ley. La información ambiental y de inversiones en el Estado ahorita dispersa por distintos lugares. Si yo quiero acceder a un estudio de impacto ambiental, tengo que ir a una página web. Si quiero acceder a un contrato de inversiones, tengo que ir a otra página web. Si quiero encontrar el TLC con Estados Unidos, tengo que ir a otra página web. Y es difícil encontrarlo, y es difícil encontrar esta información tan dispersa. Y es complicado hacer un proceso de transparencia. No sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, pero no es tan fácil como parece. Entonces, lo que permite hacer el acuerdo es darle al Estado peruano la oportunidad de crear un sistema a través del cual haya un ciclo, ¿no? Cuando haya un proyecto de inversión, las partes involucradas van a entregar la información transparente al gobierno, y así como se cuelgan los proyectos de ley, se cuelga pues el área de impacto de la mina, se cuelga el estudio de impacto ambiental, todo relacionado a un proyecto específico. Cuáles son las comunidades afectadas, ¿no? Y la ciudadanía puede acceder a esa información. La ciudadanía se ve beneficiada con esa información, ¿no? Una vez accesada esa información, de acuerdo a algún procedimiento que el Congreso aprobará o que el Poder Ejecutivo aprobará, habrá pues un plazo para que las personas puedan presentar observaciones, sean ONGs o personas naturales, académicos, presenten observaciones de la misma forma que ustedes están haciendo ahorita, tan correctamente, invitando distintas posiciones para hablar sobre el acuerdo de Escazú. Igual sucedería para hablar sobre un proyecto ambiental específico. Se presentan esas observaciones que deben ser absueltas, y si tienen sentido, tomarse en cuenta. Si no tienen sentido, decirse por qué no se toman en cuenta. De nuevo, pensando en el rol de la persona como ciudadana, que tiene poder dentro de su país. Y luego, si existe un problema, que esas personas que creen que hay un problema con este proyecto puedan presentar pues un reclamo judicial ante los tribunales peruanos, no ante la Corte Internacional de Justicia y no necesariamente ante la Corte Interamericana. En el mundo ideal, los problemas con nuestras normas se resolverían sin necesidad de acudir a la Corte. Entonces no tiene por qué suceder eso. Pero sí tiene que haber una garantía de que podemos como ciudadanos acceder a estos mecanismos. Y eso es lo que busca el acuerdo. Todo esto ya es parte del espíritu de nuestras leyes. Eso es lo que nuestras leyes quieren. Por eso tenemos una ley de transparencia. Por eso tenemos una ley de consulta para pueblos indígenas. Y por eso tenemos una acción de amparo. Porque queremos que nuestros ciudadanos puedan hacer eso. Este
acuerdo lo único que nos dice es, eso que nosotros queremos hacer, estos son los estándares mínimos de nivel internacional con los que debemos cumplir para poder decir que sí, pues en el Perú hay transparencia, hay participación, hay acceso a la justicia. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a generar este acuerdo una vez que se implemente? Mi opinión personal es que va a crear una nueva relación entre la inversión y el ciudadano, que es justamente lo que no tenemos hoy en día. Hoy en día nos enteramos de los conflictos en Espinar 9 días después de que hay un paro. Es decir, no 9 días después de que hay un problema, 9 días después de que explota el problema, ¿no? Y lo mismo con lo que ha ido sucediendo hoy día con esta inversionista canadiense. Los problemas explotan porque no hay información, no hay una buena relación entre la inversión y el ciudadano. Entonces, hay un sistema que podría mejorar, que aún es débil, ¿no? Y eso es parte de la expectativa de la inversión en el Perú. Un inversionista invierte sabiendo que el sistema está débil. Pues lo que deberíamos hacer es fortalecerlo. Ese es el rol del Congreso, trabajar para fortalecer los derechos de la población. Entonces el acuerdo nos pide que implementemos estos 3 derechos: acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Para que si mañana viene un gobierno que quiere eliminar el derecho al acceso a la información, haya una promesa del Perú, más allá de su propia legislación, que diga, esto es lo que significa acceso a la información en el Perú. Esto es lo que significa participación ciudadana en el Perú. Esto es lo que significa acceso a la justicia, ¿no? Es hacernos una promesa a nosotros mismos de que vamos a cumplir con las aspiraciones que tiene nuestra ley. Y ahí es donde entra el rol del Congreso, y por eso es tan importante que este acuerdo haya venido donde ustedes, al Congreso, a ser discutido de la forma que está siendo discutido. Porque lo que ha sucedido con el COVID-19 es que las instituciones de nuestro país han quedado, digamos, evidenciadas como débiles. No hemos tenido suficiente fortaleza institucional y suficiente empoderamiento ciudadano para poder afrontar la crisis de la mejor forma, ¿no? Creo que es necesario reconocer que lo que la población quiere es que hayan balones de oxígeno, que haya un sistema de salud fuerte, que haya una sensación de que el ciudadano no está desamparado por su Estado, ¿no? Y eso es lo que ratificar el acuerdo va a hacer. Va a hacer que ustedes, que el Congreso, ¿no?, estén del lado de ese pedido ciudadano de mayor fortalecimiento institucional, de sentir de que el Estado, el gobierno, funciona para la población y no al lado de la población. ¿No? Es darle poder, empoderamiento, rol, participación, voz a la población en las decisiones que se toman que los afectan, ¿no? Eso es lo más importante, y creo que el Congreso peruano haría bien en ratificar este acuerdo justamente para ponerse en ese lado de la historia, en este momento histórico que estamos viviendo. Por eso yo concluyo mi presentación invocándolos a aprobar el acuerdo de Escazú y hacer que el Estado peruano obtenga esta nueva relación inversionista-ciudadano que tanto necesita. Muchas gracias. Gracias, doctor Alonso Gurmendi, por la exposición.